del día acá en Cinefilia y ya estamos conectados. Esta va a ser una mixta, sí, señoras y señores, porque tenemos presencial y por Zoom. Vamos a hablar de Cambio, Cambio, estreno de este jueves en las pantallas argentinas, película que veníamos esperando desde el año pasado. Ahí lo veo conectado desde Portugal, si no me equivoco, a su director Lautaro García Candela. Lautaro, ¿cómo está? Javier Lucy desde acá. Y lo tenemos en presencia en el piso a Nacho Quesada, su protagonista, uno de sus protagonistas junto a Camila Peralta. Nacho, Lautaro, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Bueno, muchas gracias a ustedes. A Hola, ver, ¿cómo andan? ¿cómo va, Lau? Eh, ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Hola Nacho, ¿cómo va? No me estás Hola, escuchando. Lauti, ahí te Pon tus escucho. auriculares. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo va? Todo Qué tranquilo. alegría verte. Bueno, Javier, qué alegría verlos. ¿Todo bien? Todo bien, acá estábamos diciendo que esperábamos desde el año pasado, cuando estuvo en Mar del Plata, ¿no? En la competencia internacional, ahí ganando el premio del jurado y después recorriendo infinidad de festivales, también ganando premios en otros. La película Cambio, Cambio, que llega para un momento, no sé si somos cíclicos nosotros como país, qué pasa, pero nada tan vigente como en su momento, ¿no, Lautaro? Sí, la verdad es que la película la empecé a pensar en 2019 y desde ese momento me inspiré en algo que pasó en el 2017 y fue como actualizándose a medida que iban pasando las diferentes corridas cambiarias, los diferentes saltos del dólar, y con cada uno que pasaba, como que de alguna manera los iba incorporando y los iba incorporando a la narración, y creo que, lo que queda, creo que lo que se puede ver es como una mezcla de todos. Exactamente, ahí le contamos un poco a los oyentes que todavía no tuvieron la posibilidad de verla, de alguna manera esta historia, que también, a ver, es una historia romántica en un punto, ¿no? De un joven que hace poquito, que está en Capital, que viene del interior del país, de Olavarría, Pablo, que hace Nacho, ese encuentro que tiene con Flor, que hace Camila Peralta, un poco la ciudad, un poco hablar del trabajo también, que se habla poco y nada casi en las películas argentinas. La gente tiene alguna profesión o algo, pero porque pareciera que tiene que tenerla, no porque les haga ni los construya como personajes. Y esta idea que tenemos la argentinidad, ¿no? De que lo primero que te dicen cuando te levantás y pones la radio o la tele es el clima y el valor del dólar. A partir de eso, la especulación, los arbolitos, las cuevas, el dólar y demás, una especie de thriller también muy urbano de cómo los que están abajo tratan de ver si hay algún resquicio para poder sobrevivir, porque ni siquiera salvarse, sobrevivir. Un poco por ahí, para no spoilear demasiado, la película habla de muchas otras cosas además, pero un poco por ahí anda Cambio, Cambio. Sí, ¿qué decís vos, Lauti? Nacho, vale, habla vos habla vos. No, sí, bueno, recontra por ahí. Y bueno, tiene un montón de elementos muy eso de la época, del lugar donde sucede todo. Muchas cosas que ahora viéndola ayer de nuevo y ya viéndola vista un par de veces, las voy viendo cada vez más, ¿no? Y sí, una película hermosa. Lautaro, hay algo del documental también ahí, ¿no? De guerrilla, de salir a filmar, pandemia, Florida, las galerías, los lugares ahí, todo eso. Sí. Para mí era muy importante que se pudiera ver la calle porque digamos, sería muy trucho de otra manera, ¿no? Creo que había una manera documental que encontramos, también con un equipo técnico de poca gente, en la cual, y ahí en Florida, que tuvimos que negociar con los arbolitos en cierto punto, ¿no? Para hacer la película yo tuve que hablar con muchos arbolitos, investigué, escuché sus historias, escuché los problemas que tenían para trabajar, y en esa investigación me hice amigo de algunos, y ahí fue como que pude entender de alguna manera los códigos que se manejaban ahí, y entonces para filmar lo que decidimos fue, bueno, filmar en ciertos lugares de la peatonal Florida, a ciertas horas, de cierta manera, con lo cual lo que nosotros podíamos hacer era de alguna manera ser muy respetuosos con el trabajo del resto, con el trabajo de los arbolitos, ¿no? Porque los arbolitos son gente que trabaja de manera ilegal
pero que a la vez, bueno, como en la película se dice, es totalmente legítimo, ¿no? Hay una complicidad ahí entre toda la gente, todas las autoridades, digamos. Y entonces lo que tratamos de hacer es ser muy respetuosos con la gente, porque si vos pensás, si le clavas una cámara a un arbolito, no va a cambiar en todo el día, y ellos trabajan a comisión. Entonces, de alguna manera lo que pensamos fue tratar de captar lo más posible de la realidad, siendo respetuosos con el ecosistema que surge ahí. Porque si lo interveníamos mucho no tenía sentido, ¿no? Sí. Y aparte así, los personajes los personajes y los actores podían interactuar de una manera más real con el ambiente. Quizás Nacho tenga algo para decir sobre eso. ¿Cómo fue esa filmación? Sí, estaba muy bueno filmar en la calle. Ayer justo en el estreno ahí en el Malva surgió un poco el comentario con Cami de que teníamos momentos de estar cambiando en la calle y siendo arbolitos y ofreciendo cambio a la gente que pasaba por ahí muy tranquila por Florida o no tan tranquila. Y que, bueno, Cami contaba que ella muy inteligentemente decía, como que les hacía un precio, les decía, bueno, vamos para la cueva, entonces todo eso quedaba bien filmado, lindo, precioso. Y yo dije que yo no fui tan inteligente y yo lo que hacía era, como sabía que estaba de espaldas a la cámara, le decía, mira, estamos filmando una película, así que seguí. Y bueno, nada, se iban. Era como que no le cerraba el precio o algo así. O sea que pusieron el cuerpo y fueron arbolitos, fueron cambistas. Sí, literal. Había gente que no veía la cámara porque estaba posicionada en algún lugar así estratégico y no se daban cuenta que estábamos filmando, entonces sucedía. Estaba bueno eso, muy bueno. Estaba muy bueno sacar lo verosímil al punto número 100, digamos, de eso, ¿no? Qué grande. Hay algo, Lautaro, también que tiene que... Y aparte en un momento... Perdón. Decime. Estoy con un poco de delay. No, así que, decime. No, que justo hubo un momento en el que encima Nacho estrenó El Marginal, entonces había estaba muy en boga la serie, Sí. y entonces a Nacho lo reconocían por la calle, y eso también fue un problema, porque también le pedían fotos en el medio del rodaje y no era lo ideal. No tenía que ser, era un chico que recién había venido, tímido y qué sé yo, no era para que lo aplaudan y le pidan autógrafos en la calle. Las complicaciones. Yo me acuerdo que cuando te hicimos entrevista acá en Cinefilia por La Barbarie, habíamos hablado, yo te pregunté por El Marginal, te pregunté por Cambio, porque ya la habíamos visto, y todos esos cruces porque se estrenaban películas que había filmado después, que había filmado antes y todo en el medio, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, este tema de cuando se estrenan las cosas que te llevan su tiempo. La peli esta de La Barbarie la filmamos en el 2019 y se estrenó este año también, junto con esta que la filmamos en el 2021 y 2022. Entonces sí, se dieron cosas. Y esto que dice Lauti, que justo se estrenó El Marginal en el medio de la grabación y para mí fue una locura eso lo del Marginal, porque de verdad, claro, la ve mucha gente la serie y nunca me había pasado que me reconozcan así por la calle, y justo que estábamos tratando de hacer de incógnitos, sí, pasaba eso, que también en esta de estar dándole la espalda a la cámara, si me decían algo por lo del Marginal, era, ahora estamos filmando, pero en un toque, ¿viste? Claro, porque acá le contamos a la gente que en general cuando uno filma en la calle con permisos y demás está todo cerrado para que en todo caso solo se crucen los extras que necesita el director o la directora que se crucen. Pero acá, como necesitaban tener la realidad, se te venía cualquiera. Era más complicado que una filmación común y corriente. Tal cual. Pero bueno, habrán surgido cosas buenas también de eso, seguro. Que quedó material. Lautaro, ahí la ciudad de Buenos Aires es otra protagonista fuerte también, digo, porque Flor, el personaje de Camila, es estudiante de arquitectura y de alguna manera pareciera también estar mostrándole un poco la ciudad a este chico que llegó pero que todavía no la conoce tanto, y de alguna manera a nosotros como espectadores también nos está mostrando una ciudad de Buenos Aires desde otro lugar. Sí, creo que hay una doble iniciación. Por un lado, en los términos, en la parte económica, triple, casi te diría. En la parte económica, en la parte amorosa, y también en la parte como de apreciación sobre la ciudad, en la parte arquitectónica. Creo que esos paseos que hace con Florencia, en la cual Florencia un poco
tiene otro bagaje, ¿no? Florencia quizás viene de otra extracción social, y entonces como que sí, se pone en la posición de enseñarle, y creo que al final de la película lo que hace Nacho es aprender de las tres, bueno, Nacho no, perdón, Pablo, el Pablo. protagonista, eh, lo, lo- lo que hace es aprender de las tres cosas, de la parte económica, porque bueno, trata de dar un golpe habiendo estudiado eso, en la parte amorosa, porque bueno, no voy a contar el final, Sí, y en la parte arquitectónica también, porque vemos al final como hay una carta en la cual exacto. el personaje hace como una especie de recapitulación por la ciudad muy personal, muy low-fi, digamos, y me parece que como que esa carta termina de cerrar la parte arquitectónica, que para mí es muy importante porque Buenos Aires es una ciudad hermosa, que quizás no está en su mejor momento, pero que a veces es importante mirar para arriba, ¿no? Sí. O sea, casi como si fuéramos turistas. Parte de esta película se escribió en pandemia, y ahí yo podía mirar para arriba. Porque, viste, no había nadie abajo, Claro. no había nadie en horizontal. Sí. Entonces ahí me surgió un poco esa idea, porque me enteré de que Buenos Aires es una ciudad hermosa, digamos. Porque uno en general no mira para arriba. ¿Quiénes miran para arriba? Los turistas. Exactamente. Sí, o aprendemos también de ellos esa mirada que tienen sobre Buenos Aires, que todos vienen y se quedan enamorados, y por ahí el porteño está odiado con su ciudad. En general, me parece que en general pasa con todos los que viven en una ciudad que como no la quieren, pero digo, Buenos Aires es hermosa, no necesitas irte afuera para darte cuenta que Buenos Aires es hermosa, a pesar de sus problemas y de sus cuestiones. Nacho, ¿cómo fue armar ese vínculo? Porque acá no hay un héroe solitario ni demás, hay un trabajo colectivo y hay un laburo de comunidad y de solidaridad entre ustedes, digo, esos cuatro que están dando vueltas ahí. Bueno, eso creo que son también cosas para actuar y tener ahí muy lindas, generar esos vínculos y ver cómo los personajes, esto, de qué se va contando con la película y con todas las cosas que van pasando y con cómo son esos vínculos, ¿no? Que también lo he escuchado a Lauti decir sobre este sentido de comunidad en esta misión que llevan a cabo estos personajes, y en cómo lo resuelven también después. Entonces hay algo ahí bueno, de mostrar ese lado tan humano como es el de vincularse con otros seres humanos, que cuenta mucho, me parece, y está muy bueno. Está muy Pero bueno. estuvieron ensayando, digo, porque se los ve y se ve que sí, que se conocían, que vos la conocés a Daniela, digo, Pablo conoce a Daniela, Ricky, es como un grupo en el que a lo sumo se va incorporando Flor, pero se lo siente como muy cercanos. Sí, bueno, hubo ensayo, que eso desde ya que aportó lo suyo, hubo bastante ensayo, nos conocimos antes de ir a rodar y todo, entonces eso estaba. Y también creo que habría algo bueno, de todo, de la historia en sí y del contexto ese de microcentro, de estar laburando todos medio en la calle, y que yo creo que eso arma también a cada uno desde su actuación y por ende al vínculo que se genera ahí en la película, lo carga de cierta cosa en común, de esto de lo que nos une. Sí. Entonces creo que todos esos factores fueron importantes para que se vea ese vínculo, que si vos decís que se ve así, recontra. Se ve así. Lautaro, de alguna manera yo te decía esto del documental de guerrilla, de salir a filmar sin permisos y demás, pero también estoy pensando que queda como una especie de documental de lo que era Florida, con los arbolitos, las casas de cambios en el microcentro. Después de la pandemia, ese microcentro dejó de ser lo que era. No sé, todavía no se convirtió en otra cosa. Digo, yo laburaba, voy y es otra cosa que todavía no sabes en qué, pero ha quedado un registro a partir de la película. Quiero preguntarte por eso y quiero preguntarte por otra cosa también. Cuando la volví a ver ahora nuevamente, ya la había visto por Plata, la había visto para seleccionarla para el festival, del que soy programador y demás, la había visto ahí, pero digo, hay algo que sucede en una conversación que tienen Camila y Pablo, donde ella empieza a hablar de determinadas cosas del país y dice, bueno, y después con la crisis del 2001, todo se fue de mambo y demás, y el personaje de Pablo dice, no sé qué pasó, pero ¿cómo no sabes qué pasó en el 2001? Bueno, que yo estaba en Olavarría y las cosas no se dieron así. Digo, ahí está otra vez el arte adelantándose a esta comunicación, no comunicación que hay con las nuevas generaciones. Esas dos cosas te tiro. Sí, sí. Bueno, con respecto a la parte documental, sí, para mí es muy importante, como cineasta, te lo puedo decir,
porque creo que es de las cosas que más me gustan del cine, cuando el cine registra un momento histórico casi por azar, digamos, o casi como sin querer. eh, Sobre todo porque la película es una película muy clásica, es una película muy genérica. Es casi una coming of age con un poco de digamos, como que se va montando sobre diferentes códigos genéricos. O sea, es muy convencional, es muy artificial en su narración, digamos, pero por otro lado tiene toda la parte documental. Sí. Entonces, como que esas dos cosas en cierto punto colisionan, ¿no? Es una película muy artificial en la narración, pero por otro lado muy documental y muy viva en lo que pasa detrás de los personajes, ¿viste? Sí. Entonces, para mí ese choque a mí me interesa muchísimo, porque el cine es el único que puede hacer ese choque, ¿no? Porque es el único que puede registrar de alguna manera la realidad de manera tan palpable, de manera tan vívida. Todas las demás artes necesitan una intermediación. Entonces, para mí esa como función, ¿no? Esa faceta del cine, a mí me interesa particularmente y seguiré explorándola de diferentes maneras. Y con respecto a la cuestión del 2001 y la desmemoria que se tiene de ese tiempo, sí, a mí me parece que es un momento muy particular. Bueno, estamos a sábado, mañana son las elecciones. Y creo en ese sentido que, bueno, hay una generación que se está manifestando como, no digo desmemoriada, porque no tienen la obligación de tener memoria, porque digamos, lo que te da la memoria, hay parte de la memoria que es simplemente experiencia, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahí hemos fallado como contando las historias sobre el 2001. Igual yo tampoco es que era muy grande en el 2001, tenía 7 años. Pero bueno, es una, digamos, como quizás me lo contaron más y lo viví y tengo como recuerdos indirectos. Y ahí me parece que hay algo importante con respecto a las nuevas generaciones. Nunca me sentí tan viejo diciendo esto. Que tiene que ver con la idea de la educación, ¿no? Como incluso te diría, voy más lejos, con la idea de la educación financiera. Porque, viste, en las nuevas generaciones existe esta idea de timbiar con la plata. Bueno, ahora hay mucho tema con las apuestas, Bitcoin y con la demás. idea de salvarse a partir de no trabajar, de comprar criptomonedas, digamos. Hay toda una serie de relatos sobre no trabajar o sobre ganar mucha plata así de golpe. Y la educación financiera en general está en manos de personas de derecha, ¿no? De personas que no tienen ningún conflicto con la especulación financiera y y no quiero poner técnico, ¿no? Pero con ideas con las que no estoy de acuerdo, digamos, con la derecha. Y creo que existe, que eso, la educación financiera y la educación en sí misma y entender de economía es algo que te da poder. Claro. Y en ese sentido, me parece que yo lo que quise ver es como una aproximación a esa experiencia novedosa de tratar con plata y hacer negocios de una manera, pero sin el costado individualista, digamos, Claro. ¿no? Sino que tuviera un costado de lazos, de amistad, de lazos amorosos, en los cuales el salvarse no sea salvarse solo, ¿no? Fabio decía que no se puede ser feliz en soledad. Exactamente. Y para mí eso es algo lindo, porque en cierto punto no está mal la idea de ganar plata, no está mal la idea de ser ambicioso, pero sí está mal en el sentido de cuando uno se vuelve individual, cuando empieza a jugar muy fuerte la idea del individualismo, ¿no? Que es algo que está muy latente. Sí, por eso le decía a Nacho esta idea de que no hay un héroe individual, sino que hay un grupo, una comunidad, alguien que están teniendo un proyecto, están tratando de ver cómo llevarlo adelante en estos tiempos que no solo nos tocan a nosotros como argentinos, sino en todo el mundo, en el que se hace como muy difícil para la inmensa mayoría, en todo caso, poder llevar a cabo esos sueños. ¿Tiene alguno de ustedes dónde se puede ver Cambio o los estoy complicando? Porque siempre está bueno que los inviten los que hacen las películas a los oyentes. Dale. Nacho, ¿te acordás o puedo...? Sí, está viernes en el Malva a las 20 horas y sábados a las 19:30 en el Cinear de Cacodelfia. Entiendo que todo este mes y todo diciembre también, ¿verdad, Lauti? Creemos que esa es la idea, y después está en el Cinema Paradiso en La Plata, en
diversos cines showcase del conurbano. Está en la sala Leonardo Fabio de Río Cuarto y en diversas salas Inca del resto del país. Y la semana que viene se estrena en la sala más linda de Argentina, que es el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Perfecto, muy bien, ahí el corazoncito. Perfecta. Perfectamente. Vayan a ver Cambio Cambio, van a pasar un gran momento, se van a sentir reflejados, les va a permitir divertirse, cuestionarse, reflexionar, todas esas cosas que el cine nos posibilita y en este caso más que bien con este Cambio Cambio. Lautaro, muchas gracias por este tiempito. Nacho, muchas gracias por estar acá también en Cinefilia. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchachos. Nos vemos. Chau, chau. Saludos. Y vamos a ir a nuestro segundo tema musical del día. En este caso es Estaciones, de Rosario Blefari, que forma parte de la banda sonora de Un pájaro azul, próximo estreno en las salas comerciales de Argentina.